Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa que se presenta simultáneamente en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y que después compartimos como audio en podcast y como video en el propio canal, dedicado ahora al periodismo independiente y un poco las circunstancias que se afrontan en nuestra coyuntura nacional para cualquier periodista. No prejuzgo de si lo acusan de fifí, de derecha, de izquierda. Recuerdo cuando le preguntaron a Echeverría, él decía, nosotros no somos ni de izquierda ni de la derecha, todo lo contrario. Y creo que era una evasión muy buena. Cuando a Genaro Vázquez le preguntaron si era prosoviético o prochino, respondió, yo soy proletario. Entonces, parece ser que esas taxonomías geométricas de la geometría política merecen ser consideradas de otro modo. No quiero dejar, como cada semana hacemos, de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más. Se nos va ya prácticamente octubre. De las lunas, la de octubre es más hermosa, decía una canción que cantaban los hermanos Michel. Y desde luego se nos va un mes, prácticamente otro año, y la verdad histórica que se comprometió el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, entregarnos sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue siendo una promesa no cumplida. La única verdad que nos entregó en su momento el subsecretario de Derechos Humanos, que ahorita no ha aparecido a la vista del público, no es imputable a él, estoy plenamente de ello convencido, pero nos entregaron la verdad de que lo que prometieron como la verdad histórica en el periodo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, aquel que se cansó y que presentó una supuesta verdad histórica, nos dijeron, en realidad es una mentira histórica. Es lo único que tenemos claro, porque ni sobre los 43 desaparecidos, ni la justicia transicional, ni la verdad a secas tenemos. Esa deuda la carga sobre sus espaldas cual si fuera un pípila o una pípila, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que también tiene, porque fue un crimen de Estado. Eso no cabe duda. Participó un gobierno estatal, el de Ángel Aguirre Rivero. Participaron por lo menos tres gobiernos municipales, el de Chilpancingo, Iguala y probablemente Cocula, no sé si Tasco, las policías y en Iguala de la Independencia un batallón del Ejército Federal Mexicano. Entonces parece ser que no se tiene nada claro. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Naída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad, como son las famosas desapariciones, aunque es un término eufemístico, no desaparecen, alguien se los lleva, y ahí ejecutaron a su pareja, la mataron, vamos, no fue una ejecución, fue un secuestro y se la llevaron. Y como viva la queremos, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, viva se la llevaron, seguimos esperando y mandamos el fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, una de las tantas madres buscadoras en la actualidad. Finalmente, agradezco al periodista independiente Sósimo Camacho el habernos permitido tener una charla con él a propósito del periodismo. Debo aclarar, yo de periodista tengo lo que él tiene de astrofísico nuclear. Ah, a lo mejor me equivoco y él sí es astrofísico nuclear, pero yo no soy periodista. Soy más bien un locuaz pensador. Como todos saben, me dedico a la psicología, a la neuropsicología y cuestiones de divulgación, ciencia, política, cultura, arte y demás, desde hace 7 años en este canal de YouTube. Sósimo, te dejo la palabra, porque si no, ¿para qué te invité? El problema que enfrentan hoy los periodistas
no solo en términos del periodista de a pie que puede estar yendo a buscar las noticias, la prensa escrita ha perdido mucho seguidor, porque ahora las redes han consumido y las mañaneras liquidaron a la televisión noticiosa y mentirosa. No quiero dejar de agradecerte y si empezamos por ahí, por el periodismo, ¿y cuál es su función? Porque unos dicen informar, yo recuerdo que decía Excelsior, informa y forma opinión. Pero aparecían los líderes de opinión, Jacobo Jaladowski, que amaneció muy bonito el 2 de octubre, muy soleado, no dijo nada más, Loret de Mola y sus rollos, Broso, que no era periodista, pero acabó haciéndose el periodista, el gracioso, este, tenemos mucho de dónde cortar, Lili Telles, y otra serie de esperpentos que han dicho periodistas y en realidad son opinólogos unos, otros son opinadores y en vez de dar noticias dan su punto de vista. ¿Cuál es el papel del periodismo? Hoy y en esta circunstancia en la que estamos, donde ahora sí cualquiera le puede preguntar al presidente lo que quiera y no lo golpean hasta ahora, lo cual no quiere decir que estemos en jauja. Cierro mi boca, te cedo la palabra, no sin gracias. Pues agradezco mucho, primero, la invitación, estimado José Enrique Álvarez, qué gusto saludarte, aprecio mucho que, bueno, pues me hayas invitado para charlar contigo y, bueno, pues con tu audiencia finalmente, a través de ti. Muchas gracias. Pues es una pregunta realmente muy interesante la que has comentado, toda vez que el periodismo, como tradicionalmente se conocía, está en crisis, en efecto, en crisis de todo tipo, empezando por la crisis económica, empezando también por la crisis de modelos de ejercicio periodístico e incluso muchos extraviados también en la brújula de lo que significa ser periodista. Tú has comentado hace unos instantes, has dado unos ejemplos de unos esperpentos, en realidad que coincido contigo, no son periodistas, en realidad son, podríamos decir que fueron una extensión del poder político, del poder económico en los medios de comunicación y que, bueno, pues ahí están precisamente para defender ese tipo de intereses. Pero a ellos podemos anteponer otros periodistas. Podemos anteponer históricamente el caso de los Flores Magón. Podemos anteponer el caso, por ejemplo, de Fernando Benítez. Podemos anteponer el caso de un Julio Scherer García y tantos otros. Entonces, el periodismo, considero, la esencia sigue siendo hoy la misma que la de hace muchos tiempos, pero el periodismo bien entendido. Más allá de las nuevas tecnologías, que es un reto también para todos quienes nos dedicamos a este humilde oficio, pero finalmente la esencia sigue siendo la misma. Y desde mi punto de vista, la esencia no solamente es informar lo que uno ve y lo que está, pues podríamos decir que en la superficie. El periodista, desde mi punto de vista, tiene que ser el periodista investigador, aquel que revela lo que no está a simple vista. Y para eso, bueno, pues sí se requiere de algún tipo de preparación, como cualquier otra persona que hace un oficio, y en ese sentido, pues sí, procurar revelar lo que no está a simple vista. Eso considero que es la principal tarea del periodista y sobre todo cuestionar al poder dentro de la revelación de lo que está precisamente haciendo con su propio quehacer periodístico, pues está precisamente el cuestionamiento y la revisión al poder, a todo tipo de poder, formal y de facto. Entonces, esa esencia del periodismo está intacta con los nuevos, me refiero como necesidad de la propia sociedad. Claro, hay muchísimos retos, tan solo desde el modelo de negocios, que para bien y para mal está hecho añicos. Y si te parece, por ahí podemos empezar. No sé qué también opinión tengas de lo que comento o preguntas por realizar. In- Indudablemente, el periodismo nunca ha sido neutro como el jabón medicinal del tío Nacho cuando lo anunciaban, o el jabón medicinal del perro agradecido. Para el caso era lo mismo. La ideología de la neutralidad ideológica ha plasmado una visión sesgada de cualquier actividad, oficio o profesión.
No importa si es la que fuere. La idea de la neutralidad y la objetividad creo que merecen ser cuestionadas. El problema, ¿por qué el periodista en este caso es un sujeto que tiene su propia subjetividad? Y la relación entre lo subjetivo y lo objetivo no implica condicionar la relación entre lo verdadero y lo falso. Muchos subordinan la verdad a la objetividad, a lo que está fuera del sujeto, el objeto de conocimiento, digámoslo así. Mientras que lo que está dentro del sujeto, pues es cuestionable. Y tengo la impresión de que ahí hay un sesgo ideológico también, porque no necesariamente lo subjetivo es falso y lo objetivo es verdadero, porque si no caemos en un pragmatismo completamente insostenible. En ese sentido, los hermanos Flores Magón, que fueron el primer referente que pusiste, los hay más. Está la historia desde Marx y Engels cuando sacan la Gaceta Renana o la Gaceta del Rin, ¿sí? del Rin. Como parte de una herramienta del movimiento obrero, o cuando Lenin en su quehacer plantea la construcción del Iskra, el periódico como herramienta de unidad ideológica, marcaba una cuestión que me parece fundamental en lo que acabas de decir, cuestionar cualquier poder. Pero resulta que en el planteamiento Lenin sugiere que sí es su función cuestionar el poder, no por el poder mismo, porque trataban de imponer el poder popular, por ejemplo, como categoría, o el poder obrero. Eh, Porque si no, la postura es cuestiona todo lo que signifique poder. El problema es, entonces, la única postura será la anarquista, viable en el periodismo, porque efectivamente los hermanos Flores Magón, además la noción de anarquismo, en la época de los hermanos Flores Magón, en la época de la Guerra Civil Española, cuando los grupos o en Italia, ¿sí? Eh, planteaban, la noción de anarquismo no tenía el mismo significado históricamente en los diferentes momentos históricos. ¿Sí? Si hay que cuestionar a cualquier poder, el que sea, incluyendo el poder popular, por ejemplo, o diferencio el trabajo de la autocrítica con el trabajo de la propia crítica, es decir, ser crítico con uno mismo. Y eso implica cuestionar el poder si desde ese poder popular tratas de plantear un periodismo que no es una fotografía de la realidad la que presenta el periodista, porque la realidad no es neutra tampoco. Ahí creo que podríamos empezar un buen abordaje, porque pienso en Granados Chapa, por ejemplo, pienso en una serie de periodistas que a la vuelta de los años en México, después de Excelsior, Proceso, Uno más Uno, La Jornada, etcétera, como si todos fueran un monolito y tampoco lo son. Entonces, porque una cosa es la revista y otra cosa son los periodistas como persona. Y cada quien, pues el periódico no es un partido político ni una organización, pero cada quien elige dónde milita. ¿Cómo matizar esas relaciones entre los valores ideológicos del periodista como persona y la objetividad o la verdad, valga la noción? Ahí dejo la Bueno, reflexión. sí, y de hecho ha sido una reflexión desde hace mucho tiempo entre periodistas y entre aquellos estudiosos que analizan el periodismo. Y el asunto, me parece muy importante lo que señaló en su momento Ryszard Kapuscinski, cuando se refería precisamente a esta situación de la objetividad y la subjetividad, y él señalaba que finalmente cada persona, él se refería a la ética y decía que cada persona tiene también un fuero interno y que más que hablar de objetividad o subjetividad, de lo que se le tiene que exigir a un periodista es honestidad. Interesante, decíamos, lo que él señalaba, porque estoy de acuerdo con lo que comentabas. No es verdad que un periodista sea mejor periodista si deja de lado su subjetividad. De hecho, por el contrario, ¿cómo escribes una crónica desde la montaña de Guerrero, entre los más pobres de América Latina, si tú dices, dejo mi subjetividad afuera? ¿Cómo reportas el derrame de una mina? ¿Cómo reportas la tragedia, el despojo, si es que no tienes también la subjetividad a flor de piel?
Pero eso no quiere decir conscientemente falsear la realidad o acomodar hechos para privilegiar la historia, contar una buena historia. Pues no, el periodista tiene precisamente como meta el reflejar lo mejor posible una realidad que, como bien has comentado, también es irreflejable fielmente al 100%. Entonces, sí, un periodista, en efecto, creo que lo más honesto que puede ser una persona que ejerce el periodismo, pues es presentarse como tal, no como alguien que dice, entre comillas, busca la objetividad o la neutralidad sobre todo, ¿no? Sobre todo la neutralidad. Creo que un periodista está obligado a buscar la objetividad, no quiere decir hacer, entre comillas, objetivo al 100%, pero sí está obligado, digamos, por honestidad y por el trabajo que realiza, a reflejar lo mejor que pueda la realidad. Entonces, sí, se trata de una discusión muy, muy interesante, pero que creo que podemos abundar en ella con lo que señalaba precisamente Richard Kapuscinski, apelar a la honestidad del trabajo que realiza una persona, en este caso el periodista, y creo que eso es lo que como lectores, como radioescuchas, es lo que tendríamos que exigirle. No, no exigirle a un periodista que sea, entre comillas, honesto, perdón, objetivo, sino que sea honesto. Y sobre cómo transitar en los medios de comunicación. De entrada, los medios de comunicación que existieron hace 10 años no son los mismos a los que existen el día de hoy. Menos son los medios de comunicación que en su momento, en los que trabajó Granados Chapa, en los que trabajó, por ejemplo, Julio Scherer, también García, o aquellos otros medios de comunicación donde había hasta editoriales. Hoy las editoriales prácticamente no existen. ¿Qué es la posición de un medio? ¿Qué es la posición de un medio de comunicación ante un hecho, ante un fenómeno político, social, económico? La Jornada por ahí tiene un editorial, pero los demás medios de comunicación, ¿qué era la posición de la casa institucional frente a un hecho? Hasta dejaron de existir, porque los medios de comunicación no se coinciden como un lugar con una posición colectiva frente a los hechos. Se han ahora posicionado como empresas totalmente que contratan a trabajadores para que maquilen contenidos y no hay ni siquiera una posición unificada frente a determinados hechos. ¿Qué es lo que existe? Pues lo que existe, decíamos, son trabajadores, sí hay una línea editorial a la que se tienen que ceñir los trabajadores. Entonces, los periodistas, en términos generales, tienen que realizar su trabajo en medio de unas negociaciones muy intensas. Yo he tenido la oportunidad, la fortuna de que por ejemplo, ahorita que estoy trabajando para Luces del Siglo y para Diario Red, tengo la oportunidad de con ellos, pues, haber puesto las cosas muy en claro, en el sentido de que yo puedo publicar lo que considere que es importante y publicarlo tal y como yo lo considere. Claro, atendiendo a determinados criterios, pero que me refiero de calidad, es decir, ante un hecho, ante la denuncia de un hecho de corrupción o de una situación irregular, contar con las pruebas para poder presentarlo, consultar a todos los involucrados, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mientras sean esas las exigencias de una línea editorial, pues uno como reportero se puede sentir a gusto, se puede sentir que está haciendo algo más allá de la maquilación de textos o de contenidos. Es curioso lo que planteas, eh, y quiero acercarme al instrumento o herramienta de un medio, sea la radio, sea la prensa escrita, sea una revista, semanario, mensuario, qué sé yo. Su herramienta fundamental es el lenguaje. Y las piezas que componen a la lengua son las palabras. He visto infinidad de noticieros, por ejemplo, Deutsche Welle de Alemania, y siempre transmitió las noticias utilizando términos preferentemente sesgados. La guerra entre Hamas y el Estado de Israel. Ojo, Israel es tratado como Estado, Hamas como un grupo terrorista. No existe Palestina en el discurso.
el puro encabezado, la guerra entre Israel y Hamas. Además, tampoco es guerra, porque para que sea guerra debe haber dos ejércitos. Y por definición el Estado palestino no tiene ejército, son grupos de resistencia. Por ejemplo, ahí, segundo, acusar de terroristas, el terrorista de narcoterrorista, ya todos son para la derecha, que es el término preferido hoy de Donald Trump. Maduro es el jefe del narcoterrorismo. Y faltaba más, y por ahí se llevan a Gustavo Petro también. Claudia Sheinbaum no alcanza tal nivel. Ella no es narcoterrorista. Es curioso en los discursos. La guerra de Putin contra Ucrania. Ojo, Ucrania es país. El otro es Putin. Los intereses de Putin, no de Rusia. Y de los grupos de poder que están en Rusia. No he visto un solo noticiero o programa dedicado a la industria militar, porque son los que inventan las guerras, si no, ¿de qué vivirían? Entonces resulta que las guerras son para obtener la paz, dijera Donald Trump, y que le den el premio Nobel, como se lo dieron a María Corina Machado, la mujer valiente que enfrentó al tirano, el dictador, etc. Términos que aparecen en los usos periodísticos preferentemente. También es una batalla de decisiones, porque efectivamente el asunto que se le presentó en Veracruz a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la increpan, cómo transmitir la noticia, porque de pronto cualquiera, pienso en el astillero, de pronto es Chairo y de pronto es derechairo. Los chairos se le van encima, los contrarios, y resulta que uno no sabe ni dónde colocarse. Finalmente uno acaba como Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Este, ese uso del lenguaje es el que parece ser que es el instrumento de manipulación, dijera Hans Magnus Enzensberger, industrial de las conciencias. ¿Cómo ves ese asunto? Porque tú trabajas con la palabra. Yo por lo Ah, menos la hablo y la garigoleo, si quiero, pero no está fácil en el periodismo, lo que te decía. La mayoría de los periodistas europeos que he visto hablan del grupo terrorista Hamas y del 7 de octubre, diciendo es que ellos empezaron. Espérate, pues sí. Esas historias, como, porque es parte de la trama. sí, no, es que el lenguaje en efecto no es neutral. Las palabras que se escogen no son neutrales, es prácticamente una posición ante el propio hecho. Entonces, sí, en efecto, desde ahí se puede empezar a ver cómo se falsea la propia realidad, cómo se falsean los hechos y los propios datos al utilizar determinadas palabras. Y sí, hay medios de comunicación que se caracterizan por ese férreo control sobre quienes trabajan con ellos o para ellos. Y bueno, pues ahí sí, la decisión de cada periodista, porque por supuesto que se dan cuenta en el lugar en el que están, es si deciden trabajar con ellos o no bajo esas condiciones. Porque en efecto, yo te lo comentaría y lo comento a la audiencia, yo nunca podría trabajar en un periódico, en un medio de comunicación donde prácticamente pues me obligaran a justificar un genocidio como el que está ocurriendo en estos momentos en Palestina y que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, solo que se ha agudizado. Y totalmente estoy de acuerdo contigo en ese sentido, en el sentido de que Palestina ni siquiera cuenta con un ejército, en efecto son grupos de resistencia y ojo, a quien tienen enfrente es a uno de los ejércitos más poderosos sobre la faz de la tierra. Un ejército que no solamente tiene tiene la posibilidad de contar con armas nucleares y con tecnología de punta, sino que hasta vive el país Israel precisamente de la venta a otros países de América Latina incluidos, etcétera. Entonces, en efecto, el lenguaje finalmente no es neutral y como uno presenta también como uno cuenta la versión de los hechos, dice mucho de la posición que tiene el periodista. Entonces, no hay una nota seca, como decía, neutral. Tan solo, finalmente, como bien comenta, se construye con palabras. Y esas palabras también
reflejan la posición implícita del periodista frente a los hechos. Son muchos signos, digamos, que podemos tener de la posición de un periodista ante los hechos desde la palabra, pero incluso también desde el interés que tiene por determinados asuntos. Hay, eh, hay temas que están vedados prácticamente de los medios de comunicación, están fuera y ni siquiera se cuestiona uno por qué están fuera. Todo lo que tiene que ver hasta la fecha en México con los pueblos indígenas que no vaya más allá del propio folclore o de una tragedia, está prácticamente fuera. Entonces, y así podemos mencionar otro tipo de temas que son parte o reflejan pues una posición de los medios de comunicación hasta la fecha y con esta diversidad que ahora hay también, que hay que señalarlo, pero hasta la fecha siguen controlados en términos generales por determinadas industrias, determinados grupos, y bueno, hay la posibilidad ahora de generar un discurso también contrahegemónico, como es en espacios como este y como tantos otros, que sí, hay que aprovecharlos y que nos dan desde mi punto de vista, reflejan mejor la propia realidad. Pero los grandes medios hegemónicos siguen teniendo un control importante del discurso a nivel nacional y mundial. Ustedes como medio independiente, porque supongo que no decía Octavio Paz en uno de sus textos clásicos, Libertad bajo palabra, decía que para que pueda ser debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan existencia, sin los cuales yo no sería yo. El problema es para para el medio independiente, porque el medio independiente no eres tú. Tú eres parte de un medio independiente. Estoy suponiendo, estoy hablando así a ojo de un cubero, porque sí tienes tu espacio para locución y para... En cambio acá estoy todo improvisado, pero en el fondo, porque no soy hombre de medios, soy hombre de voluntad y la voluntad no es suficiente. Pero ustedes ya como medio, ¿bajo qué principios éticos consideran que son esenciales para mantener, uno, supongo que la independencia ideológica, la independencia política, no dependen de partido alguno, ni de línea política que les tiren por ahí, económica, que ese es el otro desorden, quién sabe de qué viven, de milagro, de la caridad, de lo que se obtiene por ciertos, hablo de tres niveles de la independencia, económica, ideológica y política. El periodismo independiente está atado a esos tres criterios, pero además mencionabas, como bien sostenía Richard Kapuczynski, o como en un momento Le Monde Diplomatique intentó y ha venido trabajando en Sudamérica, algunos medios chilenos que trataron de mantenerse con todo el pinochetismo a lo largo del tiempo hasta ahora. Sí, efectivamente, el periodismo, porque en el periodismo hasta García Márquez acabó en el periodismo. ¿Sí? Eh, Ahí no inició y ahí hablo acabó. de José Emilio Pacheco, pero iban más allá del periodismo. Era el periodismo que además acaba siendo el periodismo literario intelectual, que acaba escribiendo novelas, diarios, biografías, qué sé yo. Ustedes como medio independiente, ¿qué parámetros tienen para seguir existiendo? No como le hacen para sobrevivir, porque ese es un problema económico y organizativo, como medio. ¿Cuál es la línea? O a lo mejor la línea es que no hay línea, simplemente hay que ir construyendo una línea fundada en la honestidad, la lealtad, una relativa objetividad, centrada en lo más posible la verdad. Pero no sé, ¿ustedes qué? Porque como yo no soy medio, yo nada más, bueno, me sirvo de este medio. Pero no, mi función no es periodística, vamos. Ustedes sí. Y bueno, considero que, bueno, hay varios principios dentro de la deontología periodística y la ética periodística, y que yo he procurado seguir en los medios en los que esté y de manera, podríamos decir que pues también provechosa, he tenido la oportunidad pues de
de colocarme con proyectos que tienen esta misma idea. ¿En qué sentido? El primer valor, digamos, que puede tutelar el ejercicio periodístico, pues es el compromiso con la sociedad. ¿Para qué relatamos? ¿Para qué investigamos? ¿Para qué informamos? ¿Para nosotros mismos? ¿Para que nos den premios? ¿Para ganar algún asunto económico? Pues no, el primer faro, claro, que debemos de tener es el compromiso con la sociedad. Y de ahí se derivan algunos otros, que es compromiso, desde mi punto de vista, pues con los más vulnerables. Mi compromiso es con los explotados. Mi compromiso es precisamente con aquellos que están sufriendo. Pero en términos generales podemos decir compromiso con la sociedad como primer valor tutelado por el periodismo. El segundo es la búsqueda de la verdad. Y aquí, bueno, pues sí, está la discusión que hemos abordado un poco sobre objetividad, subjetividad, y que en términos generales, pues podríamos resumir en un ejercicio honesto al relatar, al tratar de reflejar la propia realidad. Entonces, el segundo principio es precisamente ese compromiso con la verdad. El tercer valor que tutela el ejercicio periodístico es el de la independencia. Independencia que es probablemente el más complicado de hacer valer, porque ya bien comentabas, ¿cómo sobrevives muchas veces si los anunciantes son personas en ejercicio de poder a los que criticas? Porque en México durante todo el siglo XX y gran parte del XXI, la totalidad de los medios de comunicación vivieron de la publicidad, no de sus radioescuchas, no de sus lectores, no de los televidentes. Siempre el gran financiador de los medios de comunicación fue el poder económico y el poder político. ¿A través de qué? De la venta de publicidad. Entonces, ¿cómo criticar al que se anuncia contigo? Muchas veces ese era el dilema. Y recordarás aquella frase precisamente de José López Portillo a Julio Scherer, el de no pago para que me peguen. Entonces, ese valor, el de la independencia, es probablemente el más complicado de hacer valer. Y ese valor de la independencia, hemos tratado la cuestión económica, pero muchas veces es también eh, más allá de la cuestión, más allá de la cuestión económica. A veces los propios intereses del periodista o del medio, y me refiero a intereses a veces hasta personales. Entonces, ese es el otro valor que tutela precisamente el ejercicio periodístico, que es entonces compromiso con la verdad, decíamos, compromiso con la sociedad, independencia, y el que puede englobar a todos ellos es el de honestidad. Entonces, son los valores que comparto con los compañeros en los que me he embarcado, digamos, en proyectos. Y bueno, podemos incluso tener hasta diferencias de carácter político, ideológico, que obviamente no son tan insalvables, porque si no se convirtieran todo en un problema, pero esas diferencias pueden ser subsanadas si tenemos claridad en estos cuatro principios que hemos comentado. Y ese es como que el faro para resolver incluso hasta las propias disputas naturales por cuestiones ideológico-políticas, editoriales, al interior de los medios de comunicación, cuando los medios son así. Porque hay medios que, a ver, tienen el dueño y ya, o sea, imaginemos, y de hecho se ha jactado de decirlo, personajes como Ricardo Salinas Pliego tienen su medio y él le dice a sus empleados, las cosas son así, se informa así, se dice así, y no hay cuestionamiento alguno ni posibilidad de diálogo. Y ese, de manera triste, pues es el modelo que priva en la mayoría de los medios de comunicación hoy vigentes. Señalaste hace unos minutos el de los temas tocables y los intocables. Me acuerdo de aquel programa de televisión, Los Intocables. También qué temas intocables tocar. Mencionaste la montaña de Guerrero. Un tema que inusualmente he visto es el de las policías comunitarias. Salvo que cuando una policía comunitaria detenía a alguien, entonces demandaban de secuestro, porque no tienen autorización para detener y encerrar, y es secuestro equiparado y toda esa historia que se nos presentó en Guerrero, pero también en Michoacán, también en algunas zonas del Estado de México.
Eh, esta idea de la sola existencia de la policía comunitaria demostraba palmariamente la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad y justicia, porque la policía comunitaria no era solamente una herramienta de seguridad o policíaca, era también la impartición de justicia. Y todavía sigue existiendo la CRAC, PC, Coordinador Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Es curioso el nombre, CRAC-PC. Pero este es un tema intocado, salvo que se candidatee para diputada a una persona que está detenida por secuestradora cuando era comandanta de un sector de las policías comunitarias. Es una lucha ideológica también en la definición de cuáles temas son tocables e intocables. Y dos, decía Jesús Reyes Heroles, el ideólogo del PRI, que en política la forma es el fondo, más para los medios, la forma en que se maneja la información. Porque una cosa es informar y otra es opinar, eso está clarísimo. Yo puedo tener una opinión sobre un asunto y doy mi punto de vista, pero otra cosa es pretender dar mi punto de vista como si fuera la información, y no es lo mismo aunque parezca igual. Esta idea de ese conflicto de lo tocable y lo intocable, ¿cómo lo afrontan? Porque si- son temas que pueden no llamarla, que no son mediáticamente relevantes. Yo recuerdo cuando Pepe Revueltas hizo el cuadrante de la soledad. Él se acercaba mucho a la nota roja. Él se encargó de hacer el seguimiento de Coyo Cárdenas, por ejemplo. Ya después le tocó hacer su propio seguimiento en los muros de agua, los errores y otra serie de cosas. Pero insisto, muchos personajes de esta talla, el mismo Borges, estuvieron en el periodismo. No digo Vargas Llosa, pero sí el periodismo ha sido ese medio que te permite no solamente informar, compartir opiniones, puntos de vista, que también están sustentados porque algunos diferencian el periodismo del periodismo de investigación. San Carmen Aristegui sí hace periodismo de investigación. El Astillero sí hace periodismo de... Ricardo Rocha sí hace periodismo de... Otros hacen de entretenimiento. No prejuzgo ahorita si son ciertas esas afirmaciones, pero esa taxonomía entre el periodismo de investigación, la nota roja también requiere investigación, digo yo. Seguir a Goyo Cárdenas y toda esa historia marcaba, ¿por qué preferir la nota roja? O el deporte, no es lo mismo. Uno está viendo el partido y el narrador te dice, y tal jugador pateó la pelota, pues si lo estás viendo. Entonces, en realidad, no está haciendo nada más que gritando, gol, gol, gol. Pero del béisbol no se habla, del ajedrez no se habla. Hablabas en el asunto de la discapacidad, nada se habla para las becas, pero ya más allá no hay nada. ¿Cómo decidir los temas tocables e intocables o los temas relevantes o irrelevantes en un cierto momento, más allá del interés mediático, en el sentido estrictamente eh, informativo? Sí, bueno, hay incluso en el oficio periodístico, se señala que hay criterios para determinar qué es noticia y qué no lo es, o qué es más noticia, qué hecho es más noticioso que otro. Y se puede hablar incluso, supuestamente, de cercanía en el tiempo, cercanía en la geografía, una serie de elementos que en realidad esconden lo que realmente genera las agendas mediáticas. ¿Qué genera las agendas de mediáticas en este país y en el mundo? Podría ser que genera agendas para decir esto sí es noticia, hay que fijarse en esto, hay que hacer aquello, etcétera. Siempre ha sido el poder. Y voy a poner este ejemplo para después señalar por qué sí existe el periodismo de investigación y por qué el periodismo de investigación es el que tiene la pauta, el que tiene la oportunidad para romper con esas agendas que impone el poder. ¿En qué sentido?
Tú bien comentabas al inicio casi de esta transmisión cómo aquella mañana del 3 de octubre, lo que los medios de comunicación daban como noticia en 1968, pues era qué bien estaba el clima. ¿Por qué podían hacerse eso? ¿Qué es lo que había ocurrido en la tarde noche anteriormente? No era lo suficientemente eh, digno de ser relatada, pues simple y sencillamente porque el poder dijo que eso no era noticia y que eso no tenía que salir en los grandes medios de comunicación. Había un control muy burdo, muy efectivo y muy claro. Y uno pudiera decir, bueno, por ese control era antes, ya no ocurrió. No, siguió ocurriendo. ¿A través de qué mecanismos? ¿Cómo se construyeron durante mucho tiempo los titulares en los periódicos de este país y los titulares en los noticieros, tanto radiofónicos como de televisión? Ah, pues con invitaciones que se les conoce generalmente como boletines de prensa para que vayan a cubrir la inauguración, vamos a suponer, de un puente. Ese puente que va a inaugurar el señor presidente en su momento era la noticia en todos los encabezados de todos lados, siempre. ¿Y quiénes eran? ¿Y cómo se construían las notas secundarias? Ah, porque también la Coparmex había llamado a una conferencia de prensa para decir que iba a anunciar tal inversión. Y también la jerarquía eclesiástica daba su opinión sobre tal asunto, etcétera. Es decir, los grupos de poder siempre construyeron los contenidos de los medios de comunicación. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodismo de investigación? El periodismo de investigación rompe con esa agenda que construye el poder. ¿Por qué la rompe? Porque el periodismo de investigación, como tal, se define como aquel que busca publicar aquello que un actor en posición de poder no desea que se sepa. Esa es la primera característica del periodismo de investigación, que el reportero investigue y publique aquello que un actor en posición de poder no quiere que se dé a conocer. Segunda característica, que lo que investigue ese periodista sea a iniciativa propia. No es una orden de trabajo, no es algo que le mandó a hacer algún grupo de poder, sino es algo que él observó y que de ahí genera prácticamente toda toda esa investigación. Y tercero, que el producto de esa investigación sea totalmente del trabajo del propio periodista. Y uno pudiera pensar, pues es obvio, ¿no? No, porque hay veces que hay filtraciones y prácticamente ya la nota está hecha y solamente el periodista la publica y le pone su nombre. A No, y ver, más no. ahora con ChatGPT y con Mr. Bueno, Grok y todo además, eso, ya te hace la nota y bueno, ellos redactan, pero la investigación, los datos, el documento que puede obtener para que puede obtenerse para hacer periodismo de investigación, todavía no lo pueden obtener ni ChatGPT ni las demás variantes, te ayudarán a redactar. Pero el que tú puedas armar un reportaje basado en documentos que solamente tú sabes a veces que existen y que tienes que obtenerlos de fuentes incluso hasta gubernamentales, hasta este momento no te lo puede dar la inteligencia artificial. Hasta este momento. Aquí el asunto es que este tipo de periodismo rompe entonces con la agenda, porque ya no sigue la comparsa del poder. Ya no es de que, mira, se hizo esto, se hizo aquello y así construyes tu agenda. No, ahora el periodismo de investigación es el que dice, este personaje en posición de poder malversó fondos, mandó torturar, desapareció personas, etcétera, etcétera. Es decir, la agenda ya no es la que impone el poder, sino el periodismo de investigación tiene la posibilidad de cuestionar al poder. Y precisamente así es como se puede ir construyendo otro tipo de agenda que realmente atienda a las necesidades de la población. Mencionabas el asunto de la policía comunitaria. Caray, ¿qué no es importante para un sistema político como el mexicano reportear lo que está ocurriendo con las policías comunitarias que cuestionaron no solamente el ejercicio de gobierno, sino incluso hasta la existencia de un Estado burgués, porque ellos en efecto lo suplantaron y le demostraron que podían bajar los índices de seguridad al 1%, por ejemplo, y cuántos otros fenómenos sociales que no se reportan
no porque no sean interesantes para la población, porque también así es como se venden. Ah, es que eso no interesa. No, no es de que no interese a la población, es que no le interesa al poder. Es que el poder tiene otra agenda y es la que copa los medios de comunicación. Entonces, por eso, de ahí la importancia del periodismo de investigación, que es el que tiene la posibilidad de romper con esa agenda y proponer otra agenda periodística y por lo tanto política. Es curioso, ya va a ser la una, entonces para entrar a los últimos 3 minutos, este, ¿por qué AMLO decidió, Andrés Manuel López Obrador, aventarse el hitazo de las mañaneras? Le rompió la hostia a las otras agendas, pero impuso su propia agenda. Eso es lo que hace Claudia. Entonces tú vas viendo en las redes y en varios lados que ahora la agenda viene desde la mañanera. Y algunos gobernadores, acá en Morelos, por ejemplo, también tienen su agenda con esa estrategia. Sobre todo los que siguen la línea de Morena, que siguen presentándolo como partido oficialmente, pero pues políticamente es un movimiento donde caben PAN, PRI, es todo, los que andan de saltimbanquis de un lado a otro. Pero fuera de ello, este asunto de la agenda es también una lucha ideológica, o dijeran otros, la lucha por las narrativas. ¿Qué narrativa es la que hay que, si no imponer, presentar como una narrativa relevante e importante para la población? Yo cierro mi boca, no dejo de agradecerte, pero no sé si quieras decir algo más para ir cerrando esto y ya habrá más tiempo de platicar estas cuestiones. Sí, pues solamente comentar que en efecto las conferencias de prensa matutina pues buscaron romper el poder hegemónico que tenía un discurso, una narrativa, el de la derecha, ultraderecha en México, y que mediante sus medios de comunicación buscaron hacerle el vacío, y no solamente el vacío a veces, sino incluso contrarrestar las propias políticas y los mensajes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eso él por eso lo vislumbró y generó entonces la conferencia de prensa matutina. Y que habría que señalar que también fue posible porque esos medios de comunicación hegemónicos estaban ya muy cuestionados no solamente por la falta de credibilidad entre la población, sino porque ya no tenían el control del discurso con el advenimiento del Internet, de las redes sociales, de la generación de, de nuevas plataformas de distribución de la información, que es lo que podemos tener el día de hoy. Eso fue lo que también hizo posible la propia mañanera. Si no hubiera habido la posibilidad de divulgar la información a través de redes sociales, de canales alternativos que empezaron a surgir, se hubiera tenido que depender, López Obrador hubiera tenido que depender de los propios medios de comunicación tradicionales, los periódicos totalmente cerrados, lo que sabemos, la propia televisión, etcétera. Si hay posibilidad de generar una nueva agenda, es precisamente porque ya no tienen el control así absoluto de los medios que se difunden. Eso, perdón, de los mensajes que se difunden. Eso por un lado. Y por otro, aquí la tarea es de que incluso hay que romper con la agenda de los grandes corporativos mediáticos, empresariales, del pripanismo que quiere restaurarse, pero incluso también con la del propio poder desde Palacio Nacional con las conferencias de prensa matutinas. Hay la oportunidad de generar otro tipo de contenidos que vengan a sumar y a generar mayor pluralidad y sí, a participar en la lucha, estoy de acuerdo, finalmente es ideológica también. Pues yo nada más quiero agradecerte mucho, mucho, José Enrique Álvarez, por esta invitación. Agradezco que hayas tenido el interés de platicar conmigo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Pues muchas gracias y ya sabes, habrá más tiempo que vida y adelante. No voy a decir arriba y adelante, porque esa era la consigna de Echeverría. Nada más adelante o al infinito y más allá, dije la voz ayer. La prefiero. Gracias y hasta la próxima. Gracias.